102.4. Tiempo de comenzar nuevamente con su programa favorito. Con información, orientación, educación y entretenimiento. Sobre ruedas. Sobre ruedas. Un programa diferente como tú. Sobre ruedas. En Sobre Ruedas, estos son nuestros consejos. No espere la inspección vehicular. Siempre tenga en buenas condiciones su vehículo. Así cuida la integridad física de sus pasajeros. Y usted. Sobre Ruedas. Que están en sintonía de Radio Cordial. El día de hoy, pues sobre ruedas también nos hemos podido adentrarnos a lo que es en una tertulia el día de hoy con lo que es Cerco. Vamos a darle la bienvenida a Abdón Zárate para que nos pueda hablar, pueda hacer la apertura de lo que es Cerco, de lo que es historia para el Alto en este día tan especial. Única vez que va a cumplir 40 años y nosotros estamos presentes para ello. Muy buenas noches, Abdón. Muy buenas noches, compañera Celia. Agradecerles por el espacio a la Central Obrera Regional de la Revolucionaria Ciudad del Alto. Y bueno, pues nosotros estamos aquí como comunidad de estudios de la Ciudad del Alto, Cerco, que aglutina académicos, investigadores, dirigentes vecinales, ex ejecutivos de la FEJUVE, etcétera, una serie de personalidades, incluyendo a vecinos de la Ciudad del Alto, con quienes hemos decidido coordinar precisamente un espacio para recordar pues esta nuestra no solo la historia, ¿no?, de la construcción institucional de la Ciudad del Alto, sino también recordar a aquellos personajes que han permitido consolidar la construcción de nuestra querida Ciudad del Alto en estos 40 años, evidentemente nosotros también comprometidos como alteños en esta tarea de reconstruir la historia de nuestra querida ciudad, compañera Cel. Muy bien, Abdón, ¿con quién empezamos? Ya que tenemos personajes que están presentes en el auditorio para contarnos, para decirnos qué es lo que se ha hecho por el Alto, cómo se ve el Alto, porque todavía afortunadamente contamos con los personajes que han jugado un papel especial, único para que tengamos esta ciudad. Hoy en día ya pues madurando, aunque digamos es el más joven de Bolivia, pero ahí vamos caminando. Es cierto, así, el 6 de marzo de 1985 el Congreso Nacional aprueba mediante ley número 728, por el cual se crea la cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital, El Alto, ¿no? Asimismo, el 26 de septiembre de 1988 se promulga la ley número 1014 elevando a El Alto a rango de ciudad. Entonces, la construcción de esta institucionalidad de la Ciudad del Alto ha tenido y ha recorrido por una serie de actores, fundamentalmente vecinos, quienes han construido y han consolidado esta querida ciudad. Y es en ese sentido pues que nosotros nos hemos permitido y nos hemos dado a la tarea de tratar de ubicar algunas personalidades que han aportado precisamente a la construcción de la Ciudad del Alto. Muchas de las instituciones como la FEJUVE, la Central Obrera Regional, etcétera, una serie de instituciones que han aportado a construir la institucionalidad. Y podríamos, y en ese sentido, invitar tal vez a algunos personajes que han estado ahí en la construcción de nuestra querida Ciudad del Alto, y tal vez de manera introductoria quisiera ceder la palabra al compañero Johnny Fernández, que es también historiador de la Ciudad del Alto, probablemente el historiador de la Ciudad del Alto. Por lo pronto yo no conozco un documento mejor trabajado sobre cómo nos hemos ido construyendo como institución.
Y bueno, pues Johnny Fernández, quisiera cederte la palabra para que tú puedas dar unas palabras introductorias también de la forma como nos hemos ido construyendo como Ciudad del Alto. Johnny, tienes la palabra. De juntas vecinales y a la alcaldía, cuando esas dos instituciones puede, dentro de una visión general, puede ser que solo hayan actuado de un 10 a 15%, ¿no? Porque los otros hechos paralelos que se han dado y mucho más antiguos que estas dos instituciones han hecho mucha historia. Los mismos vecinos han hecho la historia en la década del siglo XX. Pero mucho más antes, el territorio alteño ha tenido mucha historia, muchísima historia, como les digo, es muy amplia, pero me voy a limitar a decir que la historia de la ciudad del Alto es paralela a la ciudad de La Paz. Con eso podemos decir que son más de 8 siglos que tiene nuestra ciudad. No lo conocemos, estamos en ese proceso de recuperación, de armar y poder conocer lo que es nuestra historia del Alto, pues, ¿no? Claro que hemos entrado al escenario desde hace unos 30, 40 años, el escenario nacional, y eso nos parece que fuera nuestra historia. ¿Qué es nuestra historia, ¿no? Tampoco tenemos que desconocerla. Sin embargo, los hechos que nos han catapultado precisamente han sido, pues, desde de la creación, porque si no nos hubiésemos creado, hubiésemos sido un gran barrio de la paz, ¿no? Debemos agradecer a los dirigentes, pues, de la década del 50 que han concebido al compañero Juan Cruz Mamani. Él es el que podemos señalar que ha sido el ideólogo de lo que es la ciudad del Alto, porque él, después de su visita era presidente y el gestor para que funcione el Consejo Central de Vecinos en 1957, y después de una visita que hizo a Buenos Aires, ya con nuevas ideas, bien seguramente se impresionó de la forma como estaba organizada y empezó a impulsar, a conformar el Consejo Central de Vecinos, y afortunadamente ha encontrado algunos diputados que han encarnado estas ideas, como el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta, que en 1962 ya se elaboró la primera minuta de comunicación proponiendo al Congreso la creación de la cuarta sección de la provincia de Murillo. Después vinieron ya la subfederación de juntas vecinales, con casi no poniendo en primer lugar esto de la creación, sino la dotación de servicios básicos. Pues la exigencia permanente de esta exigencia o esta necesidad que se tenían los salteños, y eso lo han ido reproduciendo las diferentes gestiones, tanto de la subfederación como de la federación de juntas vecinales. Pero después, ya en la década del 80, a finales, principalmente empieza a institucionalizarse el Alto,
tenemos organizaciones ya que contribuyen, ya se va especializando, digamos, las necesidades y las exigencias, la Central Obrera Regional, la Federación de Padres de Familia, bueno, un sinfín de organizaciones que, bueno, ahora ya es una ciudad, no todavía cosmopolita, pero sí metropolitana, podemos señalarlo así. Un vistazo, un pincelazo tal vez muy fugaz, para no quitar el tiempo de los demás compañeros autores. Muchas gracias. Johnny Fernández es el historiador, les decía, oficial probablemente de la ciudad del Alto. Comentarles que él ha escrito precisamente un libro, un texto, Así nació el Alto. Bueno, es un texto que seguramente nos va a... cualquiera que quiera conocer la ciudad del Alto tiene que revisar ese texto sobre la ciudad del Alto, ¿no? Y precisamente en ese documento Johnny Fernández nos detalla cuáles han sido las peripecias que han pasado los dirigentes, decías, de Juan Cruz, precisamente uno de los primeros ejecutivos de la FJV de la ciudad del Alto, ¿no? Tenemos aquí a un actor político, un actor vecinal de Furia. Él nos va a explicar qué era Furia, cuál ha sido su rol. Hermano, vecino Santiago Sanga, también que nos está acompañando en este diálogo, en este espacio. Y bueno, le vamos a ceder unos 2 o 3 minutitos para que nos pueda contar un poco también y reavivar esto de la historia de la ciudad del Alto desde sus inicios, antes de la constitución de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Hermano vecino Santiago Sanga tiene la palabra. ¿Qué nos puede decir? Bueno, muchísimas gracias. Perdón, mi estimado amigo, el tiempo que usted me está llegando a dar de 2 o 3 minutos no me alcanza. La historia, y yo soy desde el año 1970, cuando don Gregorio Romero era vicepresidente de la Subfederación de Juntas Vecinales del Alto de La Paz. Desde ese momento ya había movimientos, hasta que un 4 de agosto de 1984 se funda la institución cívica Furia, que muchos de ustedes no quieren llegar a mencionar ese nombre Furia. Ese nombre Furia lo hicieron don Carlos Tobar, don René Valencia, don Gregorio Romero, don Justino Condori, bueno, muchos otros personajes, incluyendo mi persona más. Pero después de eso es mucho más llegar a tardar. Cuando hicimos los trámites en la Cámara, aquí en la Alcaldía Municipal de La Paz, para llegar a pedir la independización de la Alcaldía Municipal. Pero no nos quisieron escuchar, no nos hicieron caso, nada de nuestras notas, hasta que al final de cuentas nos vamos a la prefectura del departamento de ese año entonces. Tampoco la prefectura quería saber nada de nosotros, de independizarnos, hasta que al final de cuentas nos agarramos con el doctor Julio Gámez Taillón, ¿no? Mandamos una nota al presidente de la Cámara de Diputados y Senadores para llegar a pedir la autonomía municipal del Alto de La Paz. Desde aquellos 3 o 4 días de habernos fundado la institución cívica Furia, pues hicimos los trámites en todas esas instituciones, no nos hicieron caso. Después nos agarramos con un doctor, con un abogado, el doctor Jaime Vilela. Él nos han llegado a llevarnos, nos han dicho, señores, no necesitamos molestar a esos de la alcaldía, ni tampoco de la prefectura. Lo que tenemos que llegar a hacer es mandar las notas a la Cámara de Diputados y Senadores, ya al Palacio Legislativo. Ya para entonces, ¿quién había sido el presidente de ese tiempo? El doctor Julio Gámez Taillón. Mandamos las notas. Ya nos han hecho sufrir por lo menos unos 4 meses, tanto ir a la Plaza Murillo. En la Plaza Murillo hacíamos bulla para que se nos reciba, ¿no? Todos para entonces, yo como secretario de actas elegido en ese tiempo, fuimos con todos los papeles. Incluso nuestras compañeras que eran dirigentes de los mercados llevaban comida a la Plaza Murillo. En ahí comíamos, como se dice vulgarmente, a papis. Nos comíamos don Miguel Aramayo, Carlos Tobar, René Valencia, doctor, bueno, varios personajes nos comíamos. Pero también teníamos broncas, enemigos, como se dice vulgarmente, que ellos no querían
que el Alto de La Paz se independice de la alcaldía de La Paz. No querían. Y todavía en un libro que sale aquí, Así nació el Alto, hay nuestras broncas en favor de nosotros, la cual era mentira, hasta incluso nos hemos agarrado a puñetes. ¿Y quiénes eran? El presidente de la Subfederación de Juntas Vecinales de ese año, su colega del compañero Antonio Antesana. Había otro gordito, el Juan Justiniano, también eran nuestras broncas. En plena Plaza Murillo nos reñíamos, nos agarrábamos con ellos, porque ellos no querían que nosotros pasemos al Palacio de Gobierno. Esto yo luego a hablar con toda claridad, porque yo era parte de esta institución. Yo andaba con todos los papeles, con don Miguel Aramayo, Carlos Tobar, René Valencia, el doctor Vilela, bueno, muchas personas, Justino Condori, bueno, muchas personas. Pero aquí ya habla todo al revés. De todo esto llegar a decirles, el tiempo creo que se me está cortando. En una oportunidad voy a llegar a venir aquí y charlar y llegar a hacer. Porque de todos los que hemos llegado a ser de Furia, que nos hemos juramentado en plena iglesia de la Iglesia Santa María de los Ángeles, pues todos han muerto. Ahorita están en manos de Dios, con la única excepción de 2 personas, mi persona, Santiago Zanga, y la señora del mercado de la Ceja, doña Fabiana Sánchez. 2 personitas estamos en vida, de los que hemos fundado y de los que hemos hecho todo el trámite necesario para llegar a tener la autonomía municipal del Alto de La Paz. Después de eso todavía viene cómo hemos entregado la ley de que el doctor Julio Gárez Ayllón nos ha entregando ese documento de ley, de la ley 728 del 6 de marzo de 1985. Con esto quiero llegar a decirles a todos los salteños que nos están escuchando o me están escuchando, misión cumplida, hemos cumplido. Ahora ya están haciendo ya lo que se puede llegar a hacer desde ese año, ya son 40 años que hemos llegado a pasar esa historia aquí en la ciudad del Alto de La Paz. Estimado hermano, muchas gracias. Muchas gracias, hermano vecino Santiago Zanga, de Frente de Unidad y Renovación Independiente del Alto, Furia. Ustedes saben que es una de las organizaciones matrices iniciales para la constitución, no solo luego de la PJUVE, ¿no?, sino de la ciudad del Alto, ¿no? Muy bien, agradecer esa revisión histórica de la construcción institucional de la ciudad del Alto. Por otro lado, será importante, y vamos a dar también la palabra a otros invitados que estamos aquí de manera presencial y virtual, de manera híbrida. Tenemos la presencia, entiendo que de la hermana Ramona, vecina Ramona Fernández, que ha sido también una diputada o concejala de la ciudad del Alto. Y no sé si está en condiciones de podernos, tal vez en unos 2-3 minutos, recordar alguna anécdota de su participación precisamente en esto de la construcción institucional de la ciudad del Alto. Compañera vecina Ramona tiene la palabra. Hermanos, tal vez estarán también, queridas hermanas, Johnny, lo felicito, especialmente haya auspiciado esta situación, que es la historia de la ciudad del Alto, donde realmente el Alto, bueno, quiero decirles, queridos hermanos, todos tengan ustedes. En segundo lugar, quiero decirles y agradecer a la ciudad del Alto, porque el Alto, a todos los que realmente somos de distintos, con el 21060, la realocalización de los primeros, las han acogido a la ciudad del Alto. Entonces, es agradecer a la ciudad del Alto, también decir, yo un día, queridos hermanos, representé a Adra Opaz, cuando ya realmente han ganado el terreno para nuestra querida universidad. Yo voy a decir en este momento a lo que realmente yo trabajé.
Eso fue cuando ya vino terreno, yo entré a la alcaldía como concejal. Entonces, estuve quieta. Siempre estuve queriendo trabajar para una ciudad pujante, para una ciudad que nos ha acogido a todos, los inmigrantes. Ahora, queridos hermanos vecinos, yo agradezco de entonces a todo Agropasa porque con eso se hizo el muro perimetral. Y desde el Consejo salió una ordenanza municipal del año 90 para hacer una campaña gigantesca para poder hacer el muro perimetral, queridos hermanos. Eso nunca me voy a olvidar, eso cuando yo cierro los ojos me olvidaré. Esa unidad educativa ha sido un logro que hoy por hoy lo tenemos inmenso. Nuestros jóvenes estudiantes que salen profesionales de ahí. Ha sido un logro y quiero agradecer también, tal vez nos escucharán, a varias instituciones que han sido partícipes de entonces. La ladrillería de Alpacoma, también han sido los militares de Piacha, han venido juntas vecinales de entonces, padres de familia, juntas vecinales. Y en la primera campaña gigantesca que se hizo, el Motet de Zamora nos donó 10,000 ladrillos con botes. Que con esto se empezó el muro perimetral. Y así se sumaron muchos, tanto hasta los estudiantes, como yo le digo, juntas vecinales de entonces, han estado la COR, la Central Obrera Regional. Han apoyado en todo en sí. Ha sido un grano más de arena que dejamos, queridos hermanos. Y cada quien donde hemos trabajado es un logro más para nuestra querida ciudad. Y gracias a todos los que han auspiciado, especialmente a Johnny, agradecer de que realmente se hayan recordado de nosotros. Y eso es nunca de olvidar. Cuando cerremos los ojos, nos olvidaremos todo, o tal vez nos olvidarán. Pero siempre vamos a estar en recuerdo, queridos hermanos. Yo aquí les hablo desde la ciudad de Potosí. Yo radico ya allá. Entonces, desde aquí les saludo. Muchas gracias por escucharme. No quiero quitar más tiempo. Es mucho el historial, mucho las peripecias que hemos pasado en el momento de entonces. Como alguien decía, de que enemigos nunca faltaron y nunca faltaron dentro de nosotros mismos. Pero surgimos y se hizo realidad. Cuando hoy por hoy lo dicen, somos fundadores del 2000, cosa que no es así. Por arte de magia iba a aparecer el terreno, no ve, el sacrificio de ustedes que han sido luchadores de haber ganado con una huelga de hambre. Después de ello, para hacer el muro perimetral, si habiendo terreno y siendo una autoridad, ¿por qué no lo vamos a hacer, queridos hermanos? Eso es lo que se hizo. Muchas gracias, hermana vecina. Muchas gracias, vecina Ramona Fernández. Gracias, hermana vecina. Eso ha sido Bien, agradecerle a la primera alcaldesa de Pollera que se ha comunicado pues esta vez en lo que es la tertulia, como es doña Ramona Fernández Abdón. Sí, se ha contactado con nosotros Ramona Fernández
una mujer de pollera. Probablemente una de las características que tiene nuestra querida ciudad del Alto es precisamente esas, ¿no? La identidad, la pollera es parte de la identidad del alteño, ¿no? Esa trayectoria, esa cultura aimara que es parte o el sustrato fundamental de nuestra querida ciudad del Alto. En ese sentido, tenemos también en esta reunión a otras personalidades. Hugo Apaz está presente en esta reunión, pero antes le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Julio Condori, que el actual también es vecino, entiendo, de Villadela. Nos va a dar también su perspectiva de cómo ve actualmente a la ciudad del Alto y tal vez recordar algún elemento que considere que sea fundamental, importante para recordar a esta querida ciudad del Alto. Estamos cumpliendo 40 años y bueno, pues todos tenemos la voz en esto de reconstruir nuestra historia. Dale, Julio, tienes la palabra. En principio, muy buenas noches a todos y todas. Agradecer a la comunidad de estudios de la ciudad del Alto, Cerco, a Radio Cordial y a nuestros queridos amigos, hermanos que están fuera de este auditorio, a Johnny Fernández, a Ramón, a Hugo, a Santiago Sanga, mi compañero, un hermano de lucha, y a todos ellos, ¿no? Es un día muy especial, y antes entre bambalinas decía, solamente hablamos del Alto cuando es 6 de marzo, deberíamos hablar todos los 365 días, porque el Alto cada día que pasa escribe una historia, una página de la lucha, de la vivencia, de todo lo que es. Ha hecho un recuento nuestro amigo Johnny Fernández de antes de lo que fue la ciudad del Alto concebida, como ahora lo estamos viendo. Ramona nos ha puesto también, Ramona Fernández, concejal, nos ha puesto el tema de cómo fue una parte de la construcción de lo que fue el nacimiento de la universidad en el Alto. Una universidad que se llamaba UTLA, Universidad Técnica Laboral El Alto, y ahí tenemos que rendir un homenaje a una persona que puso todo. Es nuestro amigo, hermano, que ya no se encuentra con nosotros, Silverio Chávez, ex decano de la Facultad Técnica. Y así, si podríamos enumerar, creo que el tiempo evidentemente faltaría, y tal vez con esta participación se podría recuperar la memoria colectiva de todos los protagonistas y de todas las personas que han puesto un granito de arena. En lo que me refiere a mí, quisiera comentar, por ejemplo, la vivencia que he vivido. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo en este momento ya más de 60 años, concretamente 65 años, y casi a mis 15 años yo ya estaba en el Alto. Ya estaba en el Alto, he vivido en el Alto, sigo viviendo en el Alto, voy a morir en el Alto. Esa es la consigna que tengo y con toda mi familia, porque la quiero, la amo a esta ciudad, que me ha tal vez, no me ha dado todo, pero lo importante es que me ha dado el poder hacer que el día de hoy sigamos construyéndola, sigamos viéndola. Y desde aquí a Santiago admiro que todavía tenga la memoria fresca para poder hablar de nuestra querida ciudad. Yo diría, por ejemplo, me refería concretamente, yo sé que Hugo lo va a complementar, Hugo Apaza, un compañero exdirigente de la FEJUVE de la década de los 90. Yo diría que solamente a decir, en la ciudad del Alto nuestra economía se mueve a través de la economía informal. Los datos lo dicen, ahí están, son 85% de la economía informal la que participa en el desarrollo y en la fuerza pujante de todo lo que es el Alto. Y hoy en día podemos ver que ese 85%, si los describimos y hacemos varias escalas, hay en diferentes escalas. Hay camiris, como los decimos a nuestros queridos hermanos, que han podido acaudalar dinero y han podido construir los grandes cholets que hoy día tienen. Eso es fruto de la pujanza, del trabajo que han realizado con esfuerzo, levantándose desde las 5 de la mañana y durmiendo 12, 1, 2 de la mañana. El alteño no descansa y eso es una característica. También podemos decir de que esta fuerza pujante es lo que vemos en el día de hoy, plasmado en todo lo que es la infraestructura urbana, la mancha urbana de nuestra ciudad, por un lado. Por otro lado, puedo decir también de que muchas autoridades, ya sea desde el gobierno central, desde el gobierno departamental y municipal en especial,
siempre han venido a prometernos sueños que no se han cumplido hasta el día de hoy. Pero aquí lo que ha tenido que primar la fuerza fundamental ha sido de la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE, hoy en día descuartizada, con varios, pues, como lo han hecho en el 1781 a Tupac Katari. Está descuartizada y esperemos volver a recoger estos restos y para decir, volvemos y seremos millones, porque esa es la conciencia que se tiene que generar porque los partidos políticos lamentablemente se sirven de nuestra ciudad con objetivos netamente para que haya un clientelismo político. Han perforado varias organizaciones, y todas de ellas hasta el día de hoy, hasta la Central Obrera Regional, que tenía una línea sindical no partidaria, hoy en día podemos decir que ya apoya, hace gestión y se pone a cogobernar con las instancias ya sean del gobierno central, departamental o municipal. De la misma manera, por esa razón, existen varias cabezas de la FEJUVE, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, cada una de estas autoridades municipales, para tener el apoyo, crean su propia FEJUVE, ¿no? Tanto que para tener el apoyo social, porque la que daba línea política, la que daba directrices para el desarrollo del Alto, eran pues las instituciones cívicas, netamente, que aparte de tener su color político, que pueda tener un partido político, pero se hacía conciencia cívica. Ya todos ellos se unían, pero nadie se sometía. Y eso es lamentablemente verlo el día de hoy. No hay. Y otro gran aporte que puedo ver en esta planificación de la Ciudad del Alto ha sido lo que ha aportado uno de los queridos patricios, puedo decirlo, de los que han sido los miembros de Furia, los dirigentes de FEJUVE y también el cura Obermayer. Del cura Obermayer, de la cual yo conozco su vida, he estado con él muchas veces. Entonces vemos que ha sido el delegado presidencial del gobierno de Banzer. Y en esa etapa ha habido un avance, un desarrollo de los proyectos que hoy en día están durmiendo ahí en el templo de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Recientemente hemos visitado a esta institución y pensábamos como vecinos, como protagonistas de que hemos vivido en algún momento con el padre Sebastián Obermayer, pensábamos convertirlo en un museo histórico, porque ahí están los planos, ahí están las maquetas, ahí están todos los proyectos que se ha pensado, no desde la cabeza del padre Obermayer, sino desde las juntas vecinales. Se ha hecho una recolección de la información para elaborar esos proyectos. Entonces muchos de ellos se han realizado, algunos lo están ofreciendo. Cuando hoy en día se hace una evaluación, por ejemplo, de este gobierno municipal, nos han presentado el plan Ajayu, y si desmenuzamos este plan Ajayu, lamentablemente podemos decir que ni el 50% de la propuesta electoral se ha cumplido. Y así, en la propuesta de la señora Chapetón, de la misma manera. Y de la misma manera, si retrocedemos un poquito más a Edgar Patán, ¿no? Entonces, son tres gestiones en las cuales lamentablemente ha perdido el Alto. ¿Todo por qué? Porque no han tenido la visión de poder retomar estas ideas revolucionarias, estas ideas que ya existen, que ya estaban planificadas, y retomarlos, sino hacer parches, hacer otras obras pequeñas. Es más, la Ciudad del Alto ha sido declarada en emergencia. Era el momento oportuno para poder lanzarnos y ser una Santa Cruz, que no estamos lejos. Yo sigo soñando que vamos a ser una Santa Cruz, pero una Santa Cruz a lo alteño, una Santa Cruz con una idiosincrasia, idiosincrasia propia, donde las clases sociales, si es que ponen conciencia, van a ser los protagonistas. Lamentablemente, desde nuestras universidades, tanto de la San Andrés como de la UPEA ahora, antes UTLA, lamentablemente no se está dando el valor que se tiene que dar a los profesionales en la formación. Con gran pena veo que la universidad a la que hemos aportado, hemos construido la universidad en el Alto, lamentablemente es más político que otra cosa. Todas esas situaciones creo que son retos para evaluarlo
Y el tiempo lamentablemente es nuestro peor enemigo, no vamos a poder alcanzar a analizar cada uno de estos hechos. Solamente quisiera decir, estamos en un momento electoral en este año, va a haber cambio de gobierno y esperemos que hagamos conciencia, que el pueblo boliviano y en especial la ciudadanía alteña piense a quién va a dar su voto. No se deje llevar por migajas o por compromisos o por el clientelismo que los actuales dirigentes lo hacen. Entonces, de esa manera creo que en algún momento tenemos que decirlo, y si este espacio se lo hace de manera recurrente, permanente, podemos dar formación social en lo que nosotros habíamos empezado en FEJUVE cuando era dirigente, el taller de dirigentes vecinales, apoyado obviamente por una institución, una ONG, CBAE, pero ahí hemos formado buenos líderes, tanto en la parte de oratoria, en el conocimiento de la realidad social, como también en lo que se han preparado para poder dirigir. Algunos de ellos han alcanzado su sueño de ser autoridades políticas y cuando han estado ahí, lamentablemente no han hecho nada, se han dejado consumir con con las cosas del momento. Estamos viendo que ahora el Alto es el que va a definir esta elección nacional. El Alto es una potencia, somos cerca del 1.000.000 de habitantes y si ahora no nos damos esa oportunidad de analizar, de reflexionar, lamentablemente van a ser otros 5 años de pérdida. Esa es lo que yo quisiera reflexionar y para ello, pues, a quienes van a participar, decirles, hermanos, sería bueno y que esta tertulia no sea solamente un día, ¿no? Que lo hagamos, lo analicemos, porque así vamos a levantar la conciencia, ¿no? Entonces, muchas gracias a Cerco, muchas gracias a Radio Cordial. Bueno, estamos siempre predispuestos para hablar del Alto, desde el Alto para el Alto. Estamos en transmisión mediante Radio Cordial, pero también mediante online Radio Única Bolivia. Y bueno, agradecer a estos medios de comunicación que, bueno, permiten pues que nosotros podamos salir al aire y hacer conocer a nuestros personajes salteños. Tenemos también aquí a un actor antiguo, nos dicen, un ex ejecutivo o un dirigente de la FEJUVE, vecino, Hugo Apaza. Si puede tal vez darnos algunas palabras, le cederíamos el micrófono. Don Hugo Apaza, si está ahí. Entiendo que también está de la COR el hermano Lucio Mendoza. Y si Hugo no está, podríamos darle la palabra al vecino Hugo o Lucio Mendoza para que usted también pueda recordarnos, rememorarnos algo sobre la ciudad del Alto y tal vez pedirles a que también pueden habilitar su micrófono. Es importante que sepan a quienes nos están siguiendo mediante online, mediante los medios de comunicación, que estamos en una transmisión híbrida, es decir, presencial y virtual. En el auditorio virtual tenemos varios personajes, actores políticos de la ciudad del Alto, y en ese sentido, vamos a ver no sé si está dispuesto a darnos algunas palabras, Lucio Mendoza, vecino antiguo también de la ciudad del Alto, y si no fuera así, Hugo Apaza, también que está en sala. Bueno, hay varios personajes aquí, pero vamos a inicialmente darles la palabra a ellos, posteriormente a los que vienen, ¿no? Los siguientes. Don Lucio, no sé si está ahí, o don Hugo, que están en sala virtual. Están en sala, pero al parecer tenemos algún detalle de conexión. Sin embargo, es importante recordar que, bueno, el Alto decía aquí nuestro hermano Julio, actualmente, según el censo realizado el 23 de mayo del 2024, tenemos 885.035 habitantes, ¿no? Somos la segunda ciudad después de Santa Cruz, ¿no? Es el segundo municipio más poblado. De manera que probablemente vamos a definir, no solo en términos políticos, seguramente también en términos económicos. Aquí nuestro hermano nos decía que Santiago Zanga de Furia nos decía que nosotros no solo tenemos trayectoria histórica, política de lucha, sino también en el ámbito económico. Nos decía Julio, nosotros nos caracterizamos por
en un diálogo que teníamos con los compañeros de Cerco decíamos, ¿por qué es que el Alto no siente la crisis como están sintiendo otros municipios? Por ejemplo, no salimos a marchar como salen en Cochabamba o en Santa Cruz, ¿no? Y es que el alteño tiene muchas peculiaridades específicas y una de las principales probablemente tenga que ver con el tema del comercio informal, ¿no? Es un escenario en el que el alteño se desenvuelve, pero también creo que hay otros factores. El otro factor me parece que tiene mucho que ver en que nosotros, y eso ha incidido también en el tema del censo, nosotros tenemos doble residencia, ¿no? Es decir, no solo vivimos en el Alto, tenemos por nuestros padres y en algunos casos, ¿no? Los mismos vecinos alteños tienen una residencia en alguna comunidad, en algún ayllu, en algún suyo, en alguna de las provincias del departamento de La Paz. De tal manera que ellos pueden también producir papa, arvejas, es decir, cualquiera sea el producto entre frutas y verduras y, digamos, tener, digamos, su estante, digamos, en casa y no morir de hambre y no depender del mercado, ¿no? Además de que, ya decía también Julio, nosotros los alteños somos múltiples, ¿no? De múltiples oficios, ¿no? En la mañana podemos ser choferes, en la tarde podemos ser profesores y en la noche nos podemos dedicar al comercio, es decir, somos realmente una dinámica muy especial el alteño. Alguien tendrá que hacer en algún momento un estudio de la fisonomía del alteño para entender por qué es que el alteño puede resistir incluso momentos de crisis. No hemos sido capaces de resistir no solo el 21060 en su momento, en los años 85, sino también las crisis del 2003 e inclusive la crisis del 2019 y lo hemos podido sobrellevar, ¿no? Entonces son algunas de las peculiaridades que tiene la ciudad del Alto. Y tal vez voy a consultar a algunos de los que están en la sala virtual, si levantan la mano les vamos a también ceder la palabra para que nos puedan recordar alguna anécdota que recuerden o algún hecho histórico importante en la construcción de la institucionalidad de la ciudad del Alto, pedirles por favor que puedan levantar la mano y así nosotros les damos el micrófono. Asimismo voy a aprovechar, nosotros como comunidad de estudios de la ciudad del Alto somos pues los jóvenes, personalmente quien les habla, yo soy probablemente de la primera generación de los que han nacido aquí en la ciudad del Alto, ¿no? Yo nací aquí en la ciudad del Alto, estoy superando los 40 años, ¿eso qué quiere decir? Somos seguramente la siguiente generación a la mía debe tener 30, la subsiguiente 20, los que tienen 20 probablemente, muchos decían, no conocen otro gobierno más que el de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que nosotros tenemos que constantemente reactualizar la historia de la ciudad del Alto y por eso para mí es importante siempre reconstruir nuestra bibliografía y nuestra historia y ahí yo rememoraba, por ejemplo, el texto de Johnny Fernández Rojas, ¿no? Así nació el Alto, ¿no? Pero tal vez el libro o el texto que nosotros, cuando uno hace una investigación sobre la ciudad del Alto, el primer texto que se le aparece y que probablemente es el más conocido es este de Godofredo Sandoval y Fernanda Sostres, La ciudad prometida, ¿no? La ciudad prometida, que es precisamente en la misma línea que Johnny Fernández un poco nos deconstruye cómo es que hemos ido construyendo la institucionalidad de la ciudad del Alto con los vecinos fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una tarea pendiente, el tema cultural en la ciudad del Alto. Es decir, tenemos dirigentes políticos, nos dedicamos a la economía informal, es decir, hay actividad hasta deporte. El deporte, por ejemplo, es otro hecho que también se ha olvidado en el Alto. O sea, hacemos deporte, pero no teorizamos, no damos datos estadísticos sobre cuántos jugadores. Cada domingo y cada fin de semana, podemos decir, en la ciudad del Alto hay distintas ligas deportivas, ¿no? Y cada fin de semana, si uno no va al mercado, se va a la cancha. Esa es la fisonomía de la ciudad del Alto en fin de semana, ¿no? Entonces, alguien en algún momento tendrá que hacer una investigación sobre el deporte en la ciudad del Alto y probablemente cuál es el potencial de jugadores que puede dar el Alto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que decía también compañero Julio, ¿no? Tenemos personalidades en la ciudad del Alto, ¿no? Uno de ellos es precisamente el padre Obermair, que ha aportado mucho a la ciudad del Alto. Hay otros seguramente a los que hay que ir rescatando, algunos que han sido reconocidos como patricios por el municipio. Yo me recuerdo de don Antonio Paredes Candia, porque yo lo conocí y vivió en el Alto, aunque vivió en la ciudad también, pero tenía su casa aquí en mi zona, en Villa Ingenio, ¿no? En la
calle Bertonio, y precisamente uno de los libritos que habla de la zona Villa Ingenio, de don Antonio Paredes Candia, se llama Ellos no tenían zapatos, ¿no? Entonces yo recomiendo a los niños, a los profesores de primaria y de secundaria en las unidades educativas puedan permitir que sus estudiantes puedan revisar este texto literario, porque en temas de literatura tal vez no tenemos mucha producción intelectual, pero grafica de manera muy objetiva, digamos, cuáles eran las características de los niños salteños en su librito Ellos no tenían zapatos, don Antonio Paredes Candia, ¿no? Hay otros, bueno, por ejemplo, este otro que tengo a la mano, Ser joven en el Alto, es un bonito texto que han realizado precisamente los investigadores Germán Guayua y Máximo Quisber. Máximo Quisber, les comento que es parte de nuestra comunidad de estudios de la ciudad del Alto de Cerco, precisamente. Entonces, un texto imprescindible, ¿no? Nosotros hemos producido algún textito, que esto lo hemos ampliado, pero la primera edición, El poder vecinal en la ciudad del Alto, ¿no? Cuando éramos jóvenes nos hemos atrevido a escribir algo sobre cómo funciona la estructura y la administración del poder en la ciudad del Alto. Pero bueno, son temas en el ámbito cultural, ¿no? Es decir, creo que hay que reconocer, nosotros como comunidad de estudios de la ciudad del Alto tenemos esa labor también de reconstruir la historia a través de la bibliografía y construir una biblioteca de la ciudad del Alto, de todas las investigaciones que se han hecho sobre la ciudad del Alto, y así poder conocernos nosotros mismos. No sé si hay alguno en el auditorio virtual, en la sala virtual, que quisiera darnos y regalarnos unos minutos para recordar alguna anécdota, algún hecho histórico, o simplemente comentar sobre estos 40 años que está cumpliendo la ciudad del Alto. Y bueno, pues nosotros como alteños felices de cumplir, sabemos que el Alto no es solo 40 años, tenemos más tiempo, ¿no? Desde las épocas de Túpac Katari, por aquí ha transitado el gobierno de, por ejemplo, Juan Manuel Pando, ¿no? Desde Viacha hasta el Alto, y toda esa trayectoria, esa relación entre los federales y liberales en los años 1800, a finales de los años 1900, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una historia larga que hay que reconstruir. ¿Alguno del auditorio que quisiera, de la sala virtual, que quisiera tomar la palabra, por favor, para darle ahí unos minutitos, unos 2-3 minutos, para que pueda tal vez realizar algún comentario? Muy bien, estamos con Alexis. Muy bien, muy bien. Alexis es uno de los jóvenes editores, por cierto, uno de los pocos, yo diría, editores que se dedican a la reproducción cultural, en la producción de libros sobre la ciudad del Alto y desde la ciudad del Alto. Y nos sugiere, Alexis, que podamos tal vez ceder también unos minutos más a quienes están presentes aquí, tal vez a don... ¿qué le parece? ¿Sí? Ya. Tal vez Julio, tal vez al realizar algún comentario ya mucho más actual, digamos, ¿no? Tal vez en una perspectiva a futuro, cómo vemos nosotros, los salteños, no solo el tema electoral, sino también el tema del ámbito económico, cómo nos proyectamos hacia el futuro. Tú decías algo importante, ¿no? Somos probablemente, si ustedes se dan cuenta, y hay muchos que tal vez es importante esto, ¿no? Estamos en el centro en relación a los municipios de La Paz, de Palca, de Achocalla, es decir, de Viacha. Somos el centro a nivel del departamento de La Paz. Consecuentemente, nos tendríamos que constituir en una ciudad metropolitana, una región metropolitana, articulado desde la ciudad del Alto. Julio decía, nosotros podemos ser una ciudad industrial. Yo alguna vez decía, tranquilamente nosotros podemos llegar a ser como Japón o China. Tenemos esa capacidad porque no solo tenemos recursos, el ambiente generado para esas características, fundamentalmente tenemos recursos humanos. O sea, son las personas las que hacen a los municipios, a las ciudades, a los países, etcétera. Entonces, creo que es importante ese tema, y no sé cómo tú lo ves, Julio, en perspectiva ya actual y a futuro, cómo proyectas, cómo podría ser la ciudad del Alto de aquí a unos años. Gracias, Abdón. Bueno, en esta segunda parte, evidentemente, tenemos que tener una visión económica de qué es lo que queremos ser. Muchos hablamos de capital de los Andes, capital andina,
hablamos de una economía comunitaria, de una economía liberal. Entonces, todos estos hechos, estos paradigmas económicos, en algún momento nos tiene que hacer que podamos formular, proponer una propuesta de modelo económico de desarrollo. Y eso no es tan lejano cuando unimos varias voluntades, ¿no? Varias entre las generaciones que existen en el día de hoy, jóvenes, profesionales, que están dedicados a la investigación, al estudio, y también de personas que de alguna manera han vivido en la experiencia, tanto ya sea en la banca, en la industria, en la parte de ser servidor público. Todo aquello nos alimentaría para hacer una propuesta de generar un modelo económico de desarrollo del alto para el alto, ¿no? Y tú lo decías bien, ¿cuál es nuestro nexo? Nuestra economía está ligada hacia el área rural y al área urbana. El alteño, todo, en su mayoría, la mayoría, produce sus propios alimentos. Produce sus propios alimentos, y estos alimentos en épocas de crisis, en épocas de ciertas cuestiones políticas de movimientos como el 2013, el 2019 y más antes en los golpes militares que hemos vivido, siempre el alteño ha tenido el sustento y el alimento necesario para no morir de hambre. Eso es una característica del Alto. Y este fenómeno está ligado pues a esa economía comunal, pero también a una economía liberal, porque nosotros, al ser una economía comunitaria, nuestros precios no lo fija las autoridades o las instancias que regulan el precio. Quienes fijamos somos nosotros. Ahí tranquilamente entra la libre oferta y la libre demanda. ¿Ya? Entonces, en función de ello también hay una acumulación de capital. ¿Ya? Por ello, tú mencionabas, por ejemplo, el alteño no descansa. Raro alteño es cómodo. Cómodo en el sentido de que solamente con un oficio se desenvuelve. Pero la mayoría de las construcciones que hemos visto, y lo ha analizado un compañero de Cerco, Guido, ¿ya? Entonces justamente hace ver, por ejemplo, cómo la economía familiar de ciertas personas han logrado atesorar y han logrado hacer construcciones buenas que hoy en día tenemos los grandes cholets. Ya eso por el sacrificio, por el trabajo, por una acumulación de la renta han logrado. Ahora, ¿dónde esto se va o dónde esto se ve, se plasma? Justamente en dinamizar la economía. Por ejemplo, muchos de ellos, de nuestros hermanos que tienen fábricas o pequeñas industrias o algunos emprendimientos, pymes, todo aquello, lo vemos pues en esas construcciones de batería, ¿no? En esas construcciones de metal mecánica. El Alto es un inventor de varias cosas. Y por ello también el Alto se da estas personas, esta clase social que muy bien alguna vez lo dicen, los nuevos camiris o la burguesía criolla o la burguesía andina, bueno, pues también se dan ciertos gustos. Y ustedes van a ver cuántas festividades tenemos en el Alto. Tenemos en el año muchas festividades y muchos de ellos se muestra el potencial económico de organizar estos eventos económicos que dinamizan la economía de los hermanos que no tienen mucho capital. Ahí hay la venta del refresco, hay la venta del dulce, del Kleenex. Entonces, todo aquello dinamiza. Por eso con 10 bolivianos puede empezar como un capital semilla un alteño, ¿no? Pero si el gobierno, si los que van a ser nuestros gobiernos pensarían un poquito más a profundidad a esta masa de ciudadanos, se les puede dar más oportunidades. Se pueden crear ciertas industrias, ciertas maquilas que decimos, tal vez sin ser nosotros siempre los mismos que podemos ser los inventores o productores. Suficiente con lo que hemos visto algunas experiencias asiáticas o europeas o del norte, donde podemos
hacer que haciendo que el estudio y la investigación llegue a tener ciertas franquicias y de aquí podemos nosotros poder exportar. Ese es el sueño. Pero ¿quién lo va a hacer realidad? Los gobernantes que hasta el día de hoy nos han gobernado desde la República y desde más antes, creo que han perdido su oportunidad. Y hemos perdido un momento de oro, yo diría, cuando la gente ha apoyado masivamente una consigna política y que lamentablemente ese tiempo perdido es bien difícil de recuperar. Teníamos los momentos de abundancia, teníamos buenos precios de nuestras materias primas. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho fabricar, maquillar ciertos emprendimientos que no han dado resultado. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba manejado por por la gente que conoce de este manejo económico. Lamentablemente han sido otras personas, otras. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy que lo traigo siempre. Por ejemplo, yo digo, en estos momentos yo todavía he vuelto a ser dirigente vecinal, ya en mi zona, y gracias a ello nuevamente estoy visitando las instancias municipales, departamentales y nacionales. Y con mucha pena puedo decir, de lo que he visto a lo que era hace unos 20 años o 30 años, nada ha cambiado. Todo es clientelismo político, entran personas que no tienen el perfil profesional para desarrollar la actividad, una nota que ingresa en el mes de noviembre, recién después de 4 meses sale. Así no va a avanzar. Cuando la tecnología, esa solicitud, ya sea en el municipio o en el gobierno departamental o nacional, puede tranquilamente tener un seguimiento. En vano tenemos varias leyes, varias disposiciones, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004, la ley de control social y participación, ¿no? Entonces, pero son saludos a la bandera. La Don ley Julio, SAPCO, ¿no? ¿qué necesitamos para realmente realzar, para activar la economía? Si tenemos mano de obra, tenemos ejemplos de cómo se levanta, ¿qué necesitamos para ir más adelante? Lo decía hace un momento, necesitamos gente comprometida, gente que viva en el alto y desde el alto proyecte, ¿no? Entonces, hay planificación, se ha hecho mucha planificación. Hay un estudio de PROA, USAID, ya, donde ahí hemos soñado igual que la ciudad prometida, ahí está recogiéndose, Godolfredo Sandoval recoge la inquietud del alto y lo que pensaba el alto. Por ejemplo, el alto siempre ha dicho que no queremos aeropuerto. El aeropuerto es una tranca, ya. Pero sí queremos el aeropuerto alrededor, ya sea en Laja o en las pampas de Viachi, Ingavi, o hoy en día ya proyectado a lo que es al sector de la provincia de Aroma, al lado de Patacamay. ¿Es necesario? Sí, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuándo va a haber un gobierno que decida hacerlo? Como por ejemplo, a ver, yo soy provinciano, soy de la provincia de Camacho, y también por parte estoy ligado a mi esposa en esta provincia de Manco Cápac. Han hecho un aeropuerto, hay un aeropuerto para fomentar el turismo. ¿Funciona? No funciona. Entonces, hablamos de una industria sin chimenea. ¿Cuánto ha movido en los últimos días, la semana pasada, el anterior sábado y algunos días más, Oruro? ¿Cuánto turista ha venido? ¿No ve? Entonces, ahí debemos focalizar en áreas que verdaderamente podamos generar economía. Y esto va a hacer que cambie. Por eso, ahora estamos con el sueño del Mutum. Ojalá se haga realidad. Por ejemplo, hemos visto que esa fábrica de fierro del Mutún es desde hace años, creo que a los 50 años. Recién, en el tema siderúrgico queremos emprender, cuando todo traemos de Arequipa, fierro del Perú, y está a nuestro lado. ¿Qué hacen uno de nuestros amigos que ha logrado hacer un biocombustible del diésel? ¿Dónde está ahorita haciendo sus plantas? Están en el Brasil. Entonces, no hay apoyo, no hay leyes que puedan dar estímulos, ¿no? Y por ello hemos perdido digo siempre, el momento oportuno cuando hemos estado declarado ciudad en emergencia. El Alto ha sido declarado en emergencia para reconstruirlo. ¿Se ha hecho algo? Sí, no podemos negar, pero faltó, no se cumplió. Entonces,
Y si esta ahora se presenta una nueva oportunidad, y creo que soy un poco pesimista, porque lo que vemos en el escenario, lamentablemente la economía está ligada a la política, lamentablemente, ¿no? Pero si ahí vamos a ver las propuestas que en este momento están saliendo, no hay ningún cancho, ¿no ve? Más hablan de otras cosas. 100 días ha habido en el periodo de la UDP, ustedes saben muy bien, con Hernán Siles Suazo, y los 100 días lo ha publicado a la UDP. Ahora nos ofrecen otros 100 días para que haya dólares. ¿Será? ¿No? Son cosas que tenemos que analizar. Yo creo que el espacio, por eso es que al ser parte también de Cerco, creo que me enorgullezco de estar ahí porque veo gente muy joven, investigadores, ¿no? Entonces simplemente por ahora, por el tiempo, yo estoy con una labor cívica, ¿no? Una situación ad honorem, para que quiero tratar de unir, quiero tratar de unificar, quiero que haya la generación de los que hemos estado en la Federación de Juntas Vecinales en el año 89, 90, 91, ¿ya? Entonces en la FEJUVE he ocupado varios cargos, siendo joven y siendo un profesional recién egresado de la academia. Entonces, y ahora que se me da la oportunidad, ya tengo mi renta, ya soy jubilado, entonces me voy a dedicar más a este tema y creo que está todo disponible de que en algún momento siempre nos encontremos entre algunos colegas, algunos hermanos que tengan iniciativas. No necesariamente se necesita ser profesional para lanzar ideas, porque la planificación es la única que nos va a llevar a un desarrollo en nuestra ciudad del Alto. Gracias, compañero Julio. Tal vez importante solo un comentario, el tema del aeropuerto, ¿no? No en el sentido de si tiene que estar o no aquí, sino como alguien que ha utilizado alguna vez el transporte aéreo, ¿no? Cuando uno entra al aeropuerto, parece que fuera un aeropuerto, me parece que sea así, es internacional y todo eso, pero cuando uno entra al aeropuerto, parece que estuviera entrando de la ciudad del Alto a otra ciudad. ¿Por qué? Porque la forma como se desenvuelven, inclusive dentro de las naves, ¿no? Nunca yo he visto, por ejemplo, una azafata mujer de pollera, por ejemplo, aunque el Alto, la mayoría es mujer de pollera, ¿no? No he visto que, por ejemplo, cuando se anuncie, por ejemplo, el traslado de un departamento a otro, de una nave, lo hagan en Aymara, por ejemplo, cuando en el Alto se hable el Aymara. Lo hacen en inglés, sí, pero no lo hacen en Aymara, digamos, ¿no? Es decir, parece como una embajada, ¿no? De un país extranjero, pero que está dentro del Alto. Entonces es un tema que hay que reflexionar, el tema del Alto en algún momento, y espero que la alcaldesa pueda reflexionar ese tema de darle identidad al aeropuerto del Alto, porque el aeropuerto tiene un nombre extranjero, por cierto, ustedes saben, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, pero deberíamos darle identidad a Aymara, identidad alteño, ¿no? O sea, que tenga nuestra identidad. Y ya para despedirme, compañera Celi, para también agradecer a todo este auditorio, a los espacios que nos han dado en Radio Cordial y en Radio Única Bolivia. Agradecer, muchos están aquí en el auditorio virtual, algunos no les hemos dado la palabra por el tiempo también. Hemos hablado con Ramona Fernández, está Alexis Argüello, que es editor del Alto, está Jorge Cruz, que también es un personaje de la ciudad del Alto, Jorge Cruz Quispe, que está con nosotros en la reunión, Hugo Apaza, que tampoco se ha animado a hablar, está Johnny Fernández, sigue con nosotros, Iván Chambi, Maritza Salazar, y bueno, pues un sinfín de personajes con quienes hemos interactuado, también aquí en presencia de Santiago Sanga, ex dirigente de Furia, y Julio Condori, ¿no? Con quienes hemos ido interactuando para un poco rememorar esto de los 40 años de la construcción institucional de la ciudad del Alto, y gracias a Celia precisamente por esa gestión en esta emisora Radio Cordial y por darnos este espacio para que la comunidad de estudios de la ciudad del Alto, Cerco, pueda hacer conocer también la labor de difusión cultural que tiene, ¿no? Muchísimas gracias, Abdón. Muchísimas gracias a todos los que han estado en este espacio que nos los ha cedido el director de la radio, como es el licenciado Jimmy Salas. Agradecer a los dirigentes también, a donde pertenece este sistema de comunicaciones de la Central Obrera Regional del Alto. Esperemos repetirlo, quién sabe en otro horario, ya veremos formas de poderlo repetir para hacer historia, para ver un poco más, para acercarnos. Y a mí me llamó mucho la atención que somos un potencial dormidos.
tendríamos que revivir, no sé, los sueños no se deben acabar, dice, porque si se acaba ya no haces nada. Entonces, esos sueños que se mantengan y agradecer a todos los que se han conectado también. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias a ti. Nos vamos. Hasta otra oportunidad. Con su programa favorito. Con información, orientación, educación y entretenimiento. Sobre ruedas. Sobre ruedas. Un programa diferente como tú. Sobre ruedas.